Bien, usted. Buenas noches. Bien. Aquí otro nuevo día, ¿verdad? De clases. ¿Qué tal le fue con la tarea? Bien, Lee. Bien, no tuvieron problemas ahí. Hay algunos términos que tenían que investigar, ¿verdad? Y es importante eso para que tengan bien claro, ¿verdad? La diferencia entre algunas características de los procesadores que les pedí investigar. Entonces, continuando, nos habíamos quedado acá en esta parte, que es el algoritmo que utiliza el procesador para poder hacer su trabajo, ¿verdad? Es decir, aquí, por ejemplo, tenemos iterar, es básicamente repetir, ¿verdad? Y aquí continuar el ciclo, es decir, que todas esas instrucciones que estén en la parte de en medio, todas esas se tienen que ejecutar y son las instrucciones básicas que un procesador realiza. Es decir, obtener la siguiente instrucción es la primera instrucción que va a realizar el procesador y la instrucción la va a obtener de ya sea la memoria caché o la memoria RAM o en algunos casos, ¿verdad? Los mismos registros del procesador. Entonces, de acuerdo a la cantidad de lugares de almacenamiento de memoria que tenga o que esté diseñada todo el equipo. Entonces, obtener la siguiente instrucción, puede obtener un dato, ¿verdad? Obtener un dato de memoria y avanzar el apuntador de instrucciones, es decir, normalmente se utiliza la dirección de memoria para poder leer el siguiente dato, ¿verdad? Pero eso es para ubicar en dónde va a realizar la siguiente lectura. Dice también decodificar la instrucción. Esta es la segunda, también decodificar la instrucción, que es de donde se saca qué operación es la que se va a realizar durante esa instrucción. Si se necesita un operando en memoria, leer el valor de la memoria, ¿verdad? Es decir, si se utilizan 2, 3 operandos, pues se van a leer de memoria, ejecutar la instrucción, es decir, si se va a hacer una operación lógica, una operación de suma, de resta, división, multiplicación, ¿verdad? De exponencial, de cualquier tipo de operación. Y si el resultado es un operando en memoria, de escribir el resultado en memoria. Entonces, también una cosa es leer la información, así como habíamos visto, ¿verdad? En cada una de las etapas. Una cosa es leer la información de memoria y otra cosa es venirla a escribir también, ¿okay? Dejarla en una ubicación en memoria. Entonces, ese es el ciclo que normalmente realiza el procesador. También tenemos algunas secuencias y es otra característica, otro diagrama donde podemos ver, ¿verdad?, las funciones del procesador. Dice en la siguiente secuencia, cada etapa se asocia con una parte del procesador que ejecuta dicha etapa. Entonces, dice la unidad de interfaz de bus, o BIOS, que es toda esta interfaz, es decir, todo lo que son los buses de datos. Toda esa es la interfaz BIOS, dice, accede a la memoria y proporciona operaciones de entrada y salida. Es decir, va a memoria, trae datos, ¿verdad? Y que van a ser colocadas en algunos espacios de memoria interna del procesador. Esta es la primera, ¿verdad? La primera secuencia. Unidad de interfaz de bus. Unidad de búsqueda anticipada, es la siguiente. Búsqueda anticipada de código, dice, recibe las instrucciones de la máquina BIOS y las inserta en un área de retención llamado cola de instrucciones. ¿Dónde se van a ir a hacer esas colas de instrucciones? Es aquí, ¿verdad? Caché de código, ya sea en lectura o en escritura, ¿verdad? Allá ya el momento de la salida de los datos. Esa es la cola de instrucciones. Unidad de decodificación de instrucciones, también es la siguiente. Decodifica las instrucciones de la máquina de la cola de búsqueda anticipada y las traduce a microcódigo, que es en esta parte, ¿verdad? En el caso de que hayan varias instrucciones que deban ser leídas antes de pasar a la unidad de ejecución, pues aquí es donde se realizan, ¿verdad? Por eso es que aparece así como un ciclo acá.
Esto va a ser como un ciclo, ¿verdad? Para estar leyendo instrucciones y decodificación para pasarlos a la unidad de control. Y toda esta parte, voy a borrar ya lo que he señalado hasta el momento. Y ya esta última parte, ya estamos hablando que es toda la unidad de ejecución, que es esta última secuencia. Dice, ejecuta las instrucciones de microcódigo que produce la unidad de codificación de instrucciones. Ya sabemos que está compuesta por una unidad de control, ¿verdad? Que controla las etapas por las cuales va pasando cada instrucción. Tenemos los registros. Ya no me acuerdo si empecé a grabar. Ah, sí, estoy grabando. Tenemos los registros, ¿verdad? Donde se ubican temporalmente los datos que se van a operar y también los operadores lógicos que se van a realizar. La unidad aritmético-lógica y la unidad de punto flotante. Es otra unidad dentro de la unidad de ejecución. Aquí tenemos también la unidad de punto flotante, dice, de los procesadores. Realiza operaciones matemáticas de punto flotante, ya sea de exponentes, de puntos decimales, ¿verdad? De eso, todas esas raíces cuadradas necesitan de una unidad de punto flotante para poder operarse, y eso es parte de la unidad de ejecución, ¿verdad? La unidad de ejecución es parte, ¿verdad? En caso de que, por ejemplo, esta parte de la unidad aritmético-lógica puede manejar datos, ¿verdad? Como números enteros, todos estos datos generales, pero en caso de que se necesite utilizar también o que se necesita hacer un cálculo, ¿verdad? Con operaciones exponenciales, operaciones con números decimales, pues se utiliza una unidad de punto flotante específica para eso. También tenemos una técnica llamada canalización, que esta canalización, como ya les había explicado anteriormente, ¿verdad? Normalmente en esta operación ya sabemos que aquí es lectura de información desde la memoria, ¿ok? Después de la lectura pasa a una etapa de decodificación. Después esa decodificación junto con los datos pasan a los registros, ¿verdad? Los datos que se van a operar junto con la operación que se va a realizar. Y aquí tenemos esto que es la unidad de ejecución, en donde el procesador está realizando este algoritmo una y otra vez, ¿verdad? Este es un ciclo infinito mediante el procesador esté encendido. Entonces, ese ciclo infinito aquí se está ejecutando en la unidad de ejecución, y algunas operaciones de lectura y de escritura en memoria pueden hacer perder muchos ciclos de reloj del procesador, disminuyendo al final desaprovechando los recursos de la rapidez de ese procesador. Entonces, para evitar esto, por ejemplo, cuando salen datos, voy a borrar acá, cuando salen datos de la unidad de ejecución, pasan a memoria para ser escritos, ¿verdad? Pero también se está haciendo esta operación también de lectura, ¿verdad? Y de codificación. Entonces, estos puntos donde le toca leer o escribir datos en memoria, durante esas operaciones se pueden perder muchos ciclos de reloj. Entonces, cómo se evita eso? Con la canalización. Dice, el procesador desperdicia recursos de la CPU, ya que en cada etapa solo se utiliza una sexta parte del tiempo, ¿verdad? Esto en el caso de que sea un procesador con un diseño de 6 etapas. Si un procesador soporta canalización, una nueva instrucción puede entrar en la etapa S1, dice, durante el segundo ciclo de reloj. ¿Qué significa eso? Aquí, por ejemplo, tenemos una instrucción. Esa instrucción, durante cada ciclo de reloj, va pasando de etapa. Miren, pasa a la etapa número 2 en el segundo ciclo, pasa a la etapa número 3 en el tercer ciclo, pasa a la etapa número 4 en el tercer ciclo, pasa a la etapa número 5 en el quinto ciclo, y en el sexto ciclo pasa a la etapa número 6. Entonces, ¿qué es lo que se perdió? Todos estos espacios. Miren, por ejemplo, aquí se pudo haber ejecutado otra instrucción, por ejemplo, la I2, ¿verdad? Y así sucesivamente.
Entonces aquí tenemos ejecución, aquí tenemos en la misma gráfica, ejecución de una instrucción canalizada en 6 etapas. Miramos que en la etapa 1, por ejemplo, entra la instrucción I1, ¿verdad? En el primer ciclo de reloj. Ya en el segundo ciclo de reloj se aprovecha el procesador con 2 instrucciones, ¿verdad? En la etapa 1 y 2. Ya en el tercer ciclo ya podemos aprovechar siempre 2 instrucciones en la etapa 2 y 3. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya una etapa, ya un procesador totalmente canalizado, o hay distintas, ¿verdad? Hay distintos diseños que puede ser una mayor cantidad de instrucciones que se pueden operar, mayor cantidad de etapas, ¿verdad? Que tenga el procesador. Y aquí podemos ver cómo en un solo ciclo de reloj, por ejemplo, en la etapa, en el ciclo número 4, cómo se están ejecutando 4 instrucciones en distintas etapas. ¿Sí? Entonces, eso es el beneficio de la técnica de canalización para en un procesador. Lógicamente, este diseño puede cambiar, ¿verdad? Pueden haber 8 hilos de datos, pueden haber eh, mayor cantidad de instrucciones ejecutándose, ¿verdad? En distintas etapas, pero simulando de que se están ejecutando en el mismo momento. ¿Alguna pregunta? No, Todo bien. Excelente. Entonces tenemos, ahora pasamos ya pasamos del procesador, ¿verdad? Vimos cada una de las unidades, ¿verdad? Vimos los registros, vimos la unidad aritmético lógica, ¿cómo se llama? La unidad de control, el reloj, ¿verdad? Almacenamiento de memoria que puede tener dentro del mismo procesador, ¿verdad? Como una memoria caché, ¿verdad? Y los buses de sistema que van hacia la memoria principal, al final. Dispositivos de entrada-salida, ¿verdad? Es decir, todos el procesador tiene que tener comunicación con todos los dispositivos de la tarjeta madre. Entonces, todas estas unidades internas del procesador ya lo vimos, ¿verdad? Fuimos explicando uno a uno. Y entramos a la parte de memoria, ¿verdad? Ahora la memoria. Estamos hablando de la memoria principal, la memoria RAM, que es donde de donde se cargan todos los programas, el sistema operativo, todo lo que nosotros podemos visualizar muchas veces en pantalla o lo que no vemos en pantalla, ¿verdad? Pero al final se está ejecutando. Primero pasa a una memoria RAM, que es donde se almacena temporalmente para pasar los datos en el momento que sean necesitados por la CPU, ¿verdad? Al final el sistema operativo es el que es como el director de la orquesta, ¿verdad? El sistema operativo es el que va a leer a la memoria principal la aplicación que se está ejecutando, por ejemplo, los datos que está utilizando esa aplicación, las traslada a la memoria caché, ¿verdad? Puede haber una memoria caché, esto lo traslada, por ejemplo, a un registro de procesadores, a una unidad un pequeño espacio de memoria dentro del procesador que se llaman registros, ¿verdad? Y después, ¿a qué? A la unidad de ejecución, ¿ok? A la unidad de ejecución del procesador. Y esta, a su vez, puede hacer una operación de lectura siempre en un espacio de memoria llamado registro, ¿verdad? Una operación de escritura, perdón. Una operación de escritura, esto enviado a caché y esto a memoria principal para poder almacenar los datos, ¿verdad? Almacenar los datos que van saliendo del procesador. Entonces, esa es la operación que se realiza normalmente. ¿Qué nos dice ahí la teoría? Dice la memoria convencional es mucho más lenta que la CPU. Las computadoras utilizan memoria en caché de alta velocidad para almacenar instrucciones y datos más recientes. La primera vez que un programa lee un bloque de datos, deja una copia en caché. Dice, los procesadores tienen 2 tipos de memoria caché. Ah, ok, aquí me falta actualizar esto. Son 3 tipos, ¿verdad? 3 tipos de memoria caché, nivel 1, nivel 2, y la otra es en nivel 3, que normalmente va ubicada en la memoria RAM. Entonces ahí, bueno, les voy a actualizar eso. Les voy a actualizar eso para que no se vayan a confundir. Son 3 niveles, ¿verdad?
aquí, 3 niveles, y el nivel 3 que está ubicado normalmente en tarjeta madre. Ok, la velocidad de acceso a la CPU podría ser de varios gigahertz, mientras que el acceso a la memoria no se realiza a través de un boot de sistema, puede ser más lento. Puede ser más lenta, es decir, de que, así como lo habíamos dicho, ¿verdad? El procesador puede tener una mayor velocidad, la frecuencia a la que trabaja el procesador puede ser mayor que la memoria RAM, que incluso que la tarjeta madre, ¿verdad? Y eso hacer perder o esperar uno o varios ciclos de reloj, ¿verdad? Hasta que se buscan y se obtienen los operandos de memoria para poder ejecutar las instrucciones. ¿Okay? Entonces, en esa lectura se pueden perder un montón de ciclos de reloj. Y los ciclos de reloj desperdiciados se conocen como estados de espera, ¿verdad? En donde el procesador está ocioso, es decir, que no está siendo explotado por el sistema operativo. Y eso hace que los procesos, ¿verdad? Nosotros los miramos lento, ¿verdad? Cuando nosotros miramos una aplicación, por ejemplo, pegada que está leyendo datos probablemente hasta del disco duro, ¿verdad? Que se encuentre con algún sector defectuoso en el disco duro y que no pueda descifrar, ¿verdad? O no pueda ejecutar la lectura, y ahí es donde se pegan, ¿verdad? Las aplicaciones. Muy importante, ¿verdad? Más adelante vamos a ver también algunas técnicas, ¿verdad? Para eliminar esos problemas o para mejorar, ¿verdad? El rendimiento del equipo, ¿verdad? Con reparación, ¿verdad? De sectores defectuosos del disco duro, también desfragmentación del disco, o sea, esas herramientas que traen los sistemas operativos son muy importantes también que las utilicemos en nuestros equipos para mantener un buen rendimiento de preguntas. Yo tengo una pregunta, Luis. Todo claro, Oli. Dígame. Sí, dígame. Eh, Donde estaba hablando de los niveles de la caché, hay procesadores que solo tienen un nivel, o todos los procesadores tienen que tener los tres niveles. Permítame, no le escuché lo último. Me dijo de los niveles de la caché. Exacto. Hay procesadores que solamente tienen un nivel o todos los procesadores tienen los tres niveles. Ah, ok. Hay procesadores que no traen, incluso no traen memoria caché. Ah, ok. Sí. O sea, ahí es donde nosotros tenemos, es muy importante que cuando nosotros estemos escogiendo, o sea, máquinas para adquirir o máquinas para recomendar, que miremos también, ¿verdad? De cuántos niveles de caché trae. O sea, porque si miramos que no traen nada de caché, créame que esa computadora va a tener un cuello de botella bastante grande. ¿Por qué? Porque va a leer directamente de memoria principal. Le diré que ya es raro ver un diseño de una computadora sin memoria caché. O sea, eso yo lo miraba en los procesadores Celeron, por ejemplo, en muchos de los primeros diseños, y que estaban sin memoria caché, pero muchas veces en un inicio, ¿verdad? Uno no conocía, ¿verdad? De todas estas ayudas, ¿verdad? De todas estas tecnologías que se le incorporan a los equipos para eh, ir mejorando el rendimiento y explotando mejor los recursos de procesamiento. Ajá. Ah, ok. Gracias, Luis. Ah, dígame. ¿Otra pregunta? De Ok, hecho, todo bien. buenas noches. Ajá, dígame. De hecho, en la primera tarea pudimos experimentar eso, que decía de nuestro equipo, a ver cuántos niveles tenía. En mi caso, pues Ajá. tengo los tres. Aparecieron varias máquinas así que con un nivel, con dos niveles. ¿Así les apareció? Sí, Ah, ok, excelente, sí. Sí, para eso son esas tareas, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo de que lo que estamos viendo en la teoría, ¿verdad? Ustedes lo pueden visualizar. Ustedes lo pueden visualizar y son características muy importantes que tenemos que ir adquiriendo, ¿verdad? Adquiriendo conocimiento de ellas.
También tenemos algunos modos de operación pero este es de memoria, es modos de operación del procesador, me sale acá. Okay. Modo protegido. Esto es cómo acceder a la memoria. Ok, perdón. Sí, del procesador. Los procesadores, dice, tienen 3 modos principales de operación. Modo protegido, modo de direccionamiento real y modo de administración de sistema. En el modo protegido, que es el primero, dice, en el que están disponibles todas las instrucciones y características, ¿verdad?, del procesador. Los programas reciben áreas separadas de memoria llamadas segmentos y el procesador evita que los programas hagan referencia a una memoria que se encuentra fuera de los segmentos asignados. Es decir, que el mismo procesador separa los segmentos de memoria que van a utilizar cada aplicación, por decirlo así, ¿verdad? Cada aplicación va a utilizar un solo segmento y esa aplicación no tiene que meterse en el segmento de otra aplicación. Entonces a eso se le llama modo protegido. Es decir, que ninguna aplicación va a poder acceder al segmento de la otra porque eso provocaría posiblemente una escritura errónea de datos, ¿verdad? En donde ese bloque lo está utilizando otra aplicación que no tiene nada que ver. Entonces, por eso se le llama modo protegido. El procesador cambia a modo protegido mientras carga el sistema operativo, ¿ok? Entonces, el modo de direccionamiento real dice, este modo implementa el entorno de programación del procesador. Este modo puede usarse para ejecutar un programa que requiera acceso directo a memoria de sistema y los dispositivos hardware. Los programas que se ejecutan en modo de direccionamiento real pueden hacer que el sistema falle, que deje de responder a los comandos. Cuando el procesador comienza a arrancar, por ejemplo, se inicia en modo tiempo real y se puede ver hasta 1 megabyte de RAM. Es decir, que ya en modo de direccionamiento real, esta ya es la parte donde, por ejemplo, una máquina o algunos procesos llamados batch, que le llamamos algunos, no se está ejecutando, por ejemplo, bajo el control de un sistema operativo, sino que son aplicaciones que están con todo el acceso a la memoria. Es decir, que cualquiera de esas aplicaciones puede chocar con el espacio de memoria de otra y provocar un fallo del sistema. Probablemente por ahí vienen también los problemas estos, los famosos pantallazos azules, ¿verdad?, de Microsoft, que con el tiempo ya los han ido erradicando, ¿verdad? Pero eso es lo que puede ocurrir, ¿verdad? Modo de direccionamiento real, un acceso completo a la memoria, ¿verdad? Modo protegido es asignarle diferentes segmentos a cada proceso. Y modo de administración de sistema, dice, proporciona al sistema operativo un mecanismo para implementar funciones como la administración de energía y seguridad del sistema. ¿Okay? Esto ya permite otras funciones, que es cómo hacer, ¿verdad?, que el equipo empiece a ahorrar energía, ¿verdad? Todas estas funciones que puede traer el mismo procesador. Ustedes van a ver las características también de los procesadores que traen muchas de esas características de ahorros de energía, ¿verdad? Dice, por lo general, estas funciones implementan los fabricantes de computadoras quienes personalizan el procesador para una configuración específica del sistema. Entonces, son funciones adicionales y ustedes ahí lo van a ver, ¿verdad? En la tarea que hicieron, ¿verdad? Ahí hay un montón de características con respecto a esto, con respecto a ahorro de energía y características de seguridad. Algunos usos comunes de esto es para emulación de hardware, para operaciones de gerencia de energía, como encendido de ventiladores, el encendido inteligente de ventiladores, ¿verdad? Funciones de seguridad del sistema, como apagar el computador cuando hay una alta temperatura, el CPU. Antes por ejemplo, había un problema, ¿verdad? Y muchas veces le sucedió a bastantes personas, ¿verdad? De que colocando un disipador
disipador de calor del procesador, por ejemplo, dejaron flojo tal vez alguna patita del disipador, y eso provocaba un sobrecalentamiento y al final que el procesador se fundiera, ¿verdad? Y al final es el componente más caro del equipo y prácticamente todo el equipo, ¿verdad? Dañado. Entonces, hay procesadores ya con inteligencia, ¿verdad? Para poderse apagar antes de que se llegue a cierto límite de temperatura. Entonces, para eso se utiliza el modo de administración del sistema también, este modo. ¿Preguntas? Bueno, entramos a esta parte ahora, en donde vamos a hablar, ¿verdad? De las características, ¿verdad? De estos procesadores, aunque ya no se ven muchos procesadores de 32 bits. Siempre es necesario echarles un vistazo, ¿verdad? Porque hay muchos equipos que son de 32 bits en la actualidad y que se utilizan, ¿verdad? Que los vamos a encontrar en diferentes organizaciones, equipos que nos den, por ejemplo, para revisión, equipos que ustedes puedan visualizar. Dice, principalmente hay dos tipos de procesadores utilizados en las computadoras de escritorio y en los servidores, x86 y x64, ¿verdad? En un x86, el sistema procesa los datos de 32 bits a la vez. Es decir, hay cadenas completas de caracteres. Bits le podemos llamar a una cadena de caracteres. Por ejemplo, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Por ejemplo, aquí van 2, 4, 6, 8. Ok, aquí voy a colocar ahí 1, 1, 0, 1, 0, 1. Aquí. Ok, por ejemplo, estas instrucciones que tenemos acá. Esto me puede representar una instrucción, una cadena de caracteres, ¿okay? Con la instrucción incorporada, ¿verdad? Pero el procesador realmente solamente puede ejecutar esos 32 bits a la vez, ¿okay? Ya si hablamos de 64, imagínense, hablamos de esto, todo esto, pero el doble, ¿verdad? Aquí le vamos a colocar por 2. Es decir, que vamos a tener una cadena como esta, pero al doble, ¿verdad? En un procesador de 64 bits. Es decir, que en cada ciclo de reloj, en un procesador de 32 bits, se van a ejecutar esas instrucciones de 32 bits aquí. Y en un procesador de 64 bits son 64, ¿verdad? Es decir, el doble de lo que yo acabo de escribir acá. Entonces, un sistema de 64 también es capaz de procesar los datos de 32 bits. Miren, el de 64 es capaz de procesar las instrucciones de los de 32 bits. ¿Por qué? Si es capaz de manejar en un solo ciclo de reloj 64 bits, ¿por qué no va a poder con 32? ¿Verdad? Entonces, eso sí se acopla, pero no se puede lo contrario. Dice, y a la vez en un modo compatible con las versiones anteriores. Ok, aquí no aparece el viceversa, ¿verdad? De que un procesador de 32 bits como este, ok, no puede ejecutar una instrucción del tamaño de 64 bits, ¿verdad? O sea, es decir, el doble de esto que estoy señalando. Porque aquí solo hay 32, una instrucción de 32 bits que puede entrar acá, pero si le pongo una de 64, ¿dónde va a manejarlos en un solo ciclo de reloj? Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad? Al final, el procesador diseñado de 64 bits puede ejecutar el doble de instrucciones durante un solo ciclo de reloj y por eso es que presenta la gran ventaja, ¿verdad?
Entonces dice, una de las ventajas principales del sistema de 64 bits es que el sistema es capaz de trabajar con más memoria, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes calculan 2 a la 32, ¿verdad? Les va a dar un dato ahí. Si alguien lo puede calcular, ahorita, si tiene Excel o algo ahí, pues puede ejecutarlo y darme el valor 2 a la 32, o con una calculadora o con lo que tenga, ¿verdad? Sí. Dígame. El valor es... no, es que no sé, son más, no sé si son Sí, comienza billones o con qué, una 4, gran ¿verdad? cantidad. Comienza Ajá, con 4, ¿verdad? 294, 294, ajá. ¿Qué más? 967, 967, 296. 296, ¿verdad? Ok, ese mismo valor, divídalo entre 1024. Este valor, el que le dio, divídalo entre 1024. No es igual a 4.194.304. 4.194.000. 304. 304. Ok. Divídalo en... Aquí estamos hablando en bits, por ejemplo, la primera, ¿verdad? Aquí estamos hablando en bytes, perdón. Ok, esta segunda estamos hablando en kilobytes. Ahora, esto entre 1024. 4.096. 4.096 megabytes estamos hablando ahora. ¿Ok? Y esto entre 1024. A 4. 4 cabal, ¿verdad? 4 gigas. Entonces ustedes van a encontrar siempre que un procesador de 32 bits solamente es capaz de direccionar 4 gigabytes de RAM. Pero es por esto, porque toda operación, así como se los había explicado al inicio, es en binario y solamente puede soportar 32 bits de información por ciclo de reloj. Mientras que un procesador de 64 bits va a hacer ese mismo cálculo 2 a la 64. No les digo que lo calculen porque les va a salir un número enorme que lo vamos a complicar aquí para escribirlo, ¿verdad? Pero sí lo pueden hacer ustedes, 2 a la 64, y les va a dar un valor exageradamente grande y ustedes hacen este mismo procedimiento para que vean cuánto puede direccionar en términos de memoria un procesador de 64 bits. Es exagerado. Creo que lo da en exabytes. Esa es la cantidad de memoria. Yo no sé si son 16 exabytes, algo así. Que es bastante grande, ¿verdad? Entonces, esa es una de las principales características de cada una de las memorias, ¿verdad? Entonces, también otra cosa muy importante, de que los sistemas operativos también están relacionados a esto, ¿ok? Nosotros le podemos instalar a un procesador, si tenemos un procesador de 32 bits, solamente podemos instalar un sistema operativo de 32 bits, ¿ok? 32 bits. Solamente ese. No podemos meter uno de 64 bits porque no es, si el sistema operativo va a operar en 64 bits, no, el procesador no soporta eso, ¿ok? Mientras que un procesador de 64 bits, nosotros le podemos instalar un sistema operativo de 32 y de 64. Cualquiera de los dos sistemas operativos, nosotros los podemos instalar a uno de 64. Mientras que el de 32 solamente soporta un sistema operativo de 32 bits. Ustedes van a notar eso, ¿verdad? En el momento de instalación de un sistema operativo, por ejemplo, algunas opciones que nos dan al momento de la instalación es que nos permite seleccionar algunas veces si queremos la versión de 32 o queremos la versión de 64, ¿verdad? Eh, Algunos sistemas operativos solo vienen para 64 bits, o sea, y así, ¿verdad? Pero aquí necesito que vean también una desventaja, de que si ustedes le instalan
32 bits, un sistema operativo, a este procesador, ¿qué pasará ahí? ¿Qué estamos provocando en el equipo? ¿Quién me ayuda? Sería que solo se producen 32. Solo se van a ejecutar 32 bits y ¿qué va a pasar con el equipo? Trabajaría más lento. Trabaja más lento, ¿verdad? Entonces, como quien dice que le den un carro, un Ferrari a alguien que viene aprendiendo a manejar. O sea, no va a poder conducir, posiblemente salga fatal el asunto, ¿verdad? Entonces, no se puede, si le instalamos un sistema operativo de 32 bits a un procesador de 64 bits, estamos disminuyendo totalmente su rendimiento. ¿Para qué? O sea, ¿para qué tenemos un procesador tan potente si le estamos poniendo un sistema operativo de 32? Entonces, es muy importante que incluso que ustedes pueden revisar su máquina, verificar qué sistema operativo tienen. ¿Okay? Ustedes solamente le dan en las propiedades del equipo, ¿verdad? Normalmente aquí les tiran, miren, tipo de sistema, sistema operativo de 64 bits, procesador x64. Esto tiene que ser igual. Si les aparece sistema operativo de 32 bits y el procesador de 64, pues ustedes están desperdiciando su procesador. Eso lo pueden verificar también en sus equipos. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algo más que agregar. Sobre la tarea líquida para el Ah, ok. miércoles. Sí, a eso iba ahorita. Ok, aquí tenemos esta tarea, ¿verdad? Esta vamos a tener el día jueves y vamos a tener una videoconferencia, ¿ok? Hay semanas que vamos a tener excepciones, ¿verdad? Yo les dije que normalmente los lunes y miércoles es donde vamos a tener las videoconferencias, pero hay algunas, se necesitan hacer algunas videoconferencias para presentaciones. Entonces vamos a tomar también en alguno de esos días, ¿verdad? Martes y jueves. Y en caso de que se necesite acelerar un poquito más con la teoría, pues vamos a tomar más videoconferencias. Entonces, dice trabajo grupal, investigación de componentes y dispositivos necesarios para el montaje de una pequeña oficina. Dice, puede seleccionar un rubro para el montaje de la oficina de trabajo y puede utilizar las siguientes. Diseño, desarrollo web y aplicaciones. Es decir, si ustedes quieren montar una oficina de diseño, digamos con 4 máquinas, un router, un switch, ocupamos un proveedor de servicios de internet, no sé si necesitan una máquina ahí también para que sirva de servidor de algo, ya sea de almacenamiento, ya sea de pruebas, todo eso, ¿verdad? La oficina ustedes se la van a inventar, pero el equipo lo van a cotizar. El equipo que necesiten para poder montar esa pequeña oficina, ya sea en diseño, qué máquina sería bueno para diseño, es decir, qué características del procesador, cuánta memoria RAM, ¿okay? Ustedes pueden indagar ahí en qué máquinas recomiendan los diseñadores, por ejemplo, ¿okay? Disco duro, tarjeta madre, qué es lo que vamos a utilizar en ese equipo, qué gabinete, es decir, todo el case. Ahí va la fuente de poder. ¿Okay? También vamos a hablar un poquito de la fuente de poder más adelantito. ¿Qué monitor vamos a utilizar? ¿Okay? Todas las características del equipo. ¿Okay? De acuerdo al rubro que nosotros seleccionemos, ¿verdad? Por ejemplo, dice también, hay un rubro, trabajos de oficina, escáneres e impresiones. Es decir, vamos a montar una pequeña oficina para hacer trabajos de ofimática, por ejemplo.
¿qué necesitamos? ¿Qué equipos necesitamos? Ahí necesitamos un Core i9, ¿verdad? Con tarjeta gráfica NVIDIA, con, con 3 terabytes de disco. O sea, ahí necesitamos ciertos tipos de características que se acoplen, ¿verdad? Al rubro que nosotros necesitamos, ¿verdad? Entonces, es lo que quiero que vean, las características de los equipos que vamos a utilizar en cada rubro y qué características de equipo voy a comprar, qué procesador, cuánto a memoria, ¿ok? Básicamente van a hacer un armado de máquina, pero de manera a nivel de informe, ¿verdad? Van a armar una máquina, pero a nivel de informe. ¿Qué más necesitamos? Si vamos a utilizar impresora dentro de nuestra oficina, por ejemplo, si son diseñadores, por ejemplo, pues también ocupan una impresora, ¿verdad? Porque los diseñadores utilizan también bastante la combinación de colores ahí normalmente las impresiones las ocupan para estampados, cosas así, pues ahí tenemos que incluir, ¿verdad? Impresora, qué tipo de impresora, si es matricial, si es láser, si es tinta, ¿okay? Si es un plotter, cualquier tipo de impresora. Si utilizan fotocopiadora, pues también me la agregan y me cotizan una fotocopiadora. Routers y switches que se van a utilizar, ya sea domésticos, de oficina, corporativos, ¿verdad? ¿Qué características generales tiene ese router? Características de seguridad inalámbrica, por ejemplo, qué firewall traen, protocolos de ruteo, ¿verdad? ¿Qué características generales pueden traer ahí? Proveedor de servicios de internet, nombre del proveedor, tipo de enlace, velocidad de enlace, servicios adicionales, costo, ¿verdad? Y lo que quiero que hagan es, por ejemplo, si voy a comprar máquinas, poniendo el tema del diseño, si voy a comprar, si ya seleccioné qué tipo de máquina voy a comprar con todas sus características, cuántas voy a comprar y cuánto me va a salir el costo. Por ejemplo, ya armé la máquina y ya digo, ok, esta máquina me va a salir por 30.000 empiras. Ok, entonces, pero ocupo 4, entonces ya lo multiplico por 4, ok, ya tengo los equipos. ¿Qué más necesito? Necesito el router, necesito un switch, necesito posiblemente un rack ahí para tener todo mi equipo bien ordenado. La impresora que voy a utilizar, todo lo que es tecnología que yo necesite para cualquiera de estos rubros, pues ustedes lo investigan y lo ponen lo pueden hacer en cuadro, ¿verdad? Calculando los costos que eso incurre. Equipo adicional también les pongo acá porque no sé, ¿qué tal si compran un access point o cualquier otro tipo de dispositivo tecnológico? Pues nos lo vienen a exponer acá. Dice agregar ilustraciones de cada equipo presentado en la exposición, es decir, que si van a comprar un procesador, ok, entonces que en el informe vaya la imagen de ese procesador. ¿Cómo es el procesador? O sea, ¿qué características trae ese? Aquí van las características, ¿verdad? Pero siempre es bueno y bien vistoso en las exposiciones poder ver el dispositivo que ustedes están presentando, no solo imaginárselo. Memoria RAM, disco duro, tarjeta madre. Aquí, por ejemplo, en disco duro, aquí hablamos de SSD, miren. También podemos hablar de los discos magnéticos. Okay, que aquí entra el tema de revoluciones por minuto. Ahí ustedes pueden investigar las características de los discos magnéticos también. Okay. Toda la tarjeta madre, tarjetas adicionales, PCI Express, que es el socket del procesador es muy importante también para saber si el procesador que ustedes están comprando es compatible con la tarjeta madre, ¿verdad? Ahí traen es bueno que investiguen si van a comprar una tarjeta madre, lean la leyenda que aparece en el socket del procesador para saber cuáles son los procesadores compatibles con esa tarjeta madre. Y al final, presentación en formato PowerPoint o PDF, ¿verdad? También si no tienen animaciones, pues también la presentación la pueden imprimir en PDF y para que sea un poquito más manejable. Portada con integrantes, nombre de grupo, contenido de la investigación, anexos, descripción y uso de dispositivos. Entonces esa es la tarea que está para el día. El miércoles voy a hacer una pequeña revisión, voy a explicar, voy a adelantar con el tema, ¿verdad? Pero voy a indagar ahí
Le voy a pedir a cualquiera de los grupos que me muestre cómo es el avance para darles las observaciones, ¿verdad? No es para atacarlo, solamente es para ver cómo se ha ido con el avance de las tareas. Y el día jueves vamos a hacer una pequeña presentación ahí, ¿verdad? ¿Tienen preguntas? Pero esta tarea, tendríamos que estarla subiendo al campo. Sí, la tienen que subir al campus, ahí está la fecha límite. Mañana tienen toda la hora, ¿verdad? Para que ustedes puedan trabajar en esto. Y el día miércoles vamos a tener la clase, ¿verdad? Y vamos a ver, va a ver cómo es el avance y es para el día jueves. ¿Estamos? Ok, gracias, Lick. Excelente. Bueno, entonces hasta aquí llegamos. Nos vemos el día miércoles. Pasen buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches.